Buenas noches, bienvenidos a Capilla del Calvario en Liberia. Es un privilegio, una bendición para nosotros poder utilizar los medios de las redes para poder compartir de la palabra de Dios y poder estudiar juntos su palabra. Oramos y deseamos de que cada uno de ustedes en sus hogares puedan recibir también la palabra que está preparada para este día. Les recordamos que estamos estudiando el libro de Jueces y Dios está hablándonos profundamente y animándonos a crecer en nuestra fe, en el conocimiento de su palabra, y ese es nuestro deseo para esta noche. Vamos a iniciar con una oración para luego tener tiempo de adoración y el tiempo de la palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu verdad, por tu Espíritu Santo, el cual trae convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque no son las palabras de la sabiduría humana las que trae convicción en nuestras vidas, sino que es tu Espíritu Santo, Señor. Esta noche oramos para que seas tú quien sigas hablando, quien sigas llenando nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos de tu verdad, de tu palabra. Y ponemos el servicio en tus manos y las redes, Señor, digitales, celular, todo, Señor, lo ponemos en tus manos para que pueda funcionar bien, Señor Jesús, y que el mensaje pueda llegar con claridad a cada hogar de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todo lo pongo ante tu altar, sin rechazar, sin retener, por tu sacrificio sin igual. Toma todo tesoro en mi vida, todo lo que soy por todo de ti, Señor, todo lo que tengo por todo de ti. Tú eres bello sin igual, más que la vida, todo lo que soy por todo de ti. Viendo a ti debo morir, en mis manos vacías tengo todo, el gozo de conocerte, mi Señor. Todo lo que soy por todo de ti, Señor, todo lo que tengo por todo de ti. Tú eres bello sin igual, más que la vida, todo lo que soy por todo de ti. Solo al rendirme libre soy, solo al rendirme libre soy en ti, solo al rendirme libre soy, solo al rendirme libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Todo lo que soy por todo de ti, Señor, todo lo que tengo por todo de ti. Tú eres bello sin igual, más que la vida, todo
no hay nada mejor que la vida que tú tienes preparado para nosotros. Es la mejor vida. Vale más que cualquier cosa que encontramos en esta vida. La vida que tenemos en Cristo. Su plan y propósito por cada uno de sus hijos. Es increíble. Y Señor, que todos de nosotros somos dispuestos a entregar, rendir nuestras vidas completamente a ti. Para usar para su reino y gloria. Porque tú eres digno de todo nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias por Cristo y la vida que tenemos en Él. Señor, bendice este servicio, este tiempo juntos. Pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén. Buenas noches. Espero que todos estén bien en casa. Gracias por pasando este tiempo con nosotros, estudiando la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, abre sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 8. Hoy concluiremos la historia de Gedeón. Entonces, abre sus Biblias, Jueces, capítulo 8. Cuando Gedeón entra en la historia de Israel, en capítulo 6, esto es nuestro cuarto estudio de la vida de Gedeón, pero en capítulo 6, él era un hombre lleno de dudas. Él tenía una pregunta para todo. Él fue un hombre lleno de temor. Vimos un hombre que tenía una fe débil. Y él no confiaba en Dios. Pero ¿qué vimos sobre estos estudios? Dios continuó afirmándole que estaba con él. Y en su gracia, Dios contestó cada prueba que Gedeón le pidió. La fe de Gedeón, vimos sobre tiempo, creció poco a poco, hasta que la semana pasada vimos que Gedeón guió a su ejército de 300 hombres en contra de 135,000 madianitas. ¿Viste la diferencia? 300 hombres en contra de 135,000 madianitas. Dios les dio la victoria en contra de los madianitas. Terminamos nuestro estudio anterior con la muerte de los dos príncipes de Madián, pero el resto de los madianitas con sus dos reyes huyeron al otro lado del río Jordán, y Gedeón con sus 300 hombres fueron tras ellos. Y en nuestra historia finalmente, ¿qué vemos? Vemos un hombre de fe. Y vuelve atrás y lleva a la nación de Israel con él. Entonces vamos a empezar Jueces capítulo 8 en versículo 1 y vamos a leer para comenzar versículos 1 al 3. Dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente.
A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seeb, príncipes de Bahán. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Y luego que él habló esta palabra. Para empezar, necesitamos entender Efraín y la tribu de Gedeón, es decir, la tribu de Manasés, son descendientes de Josué, hijo de Jacob. Y esto es decir, estos dos tribus son más cerca, como hermanos. Efraín era una tribu mucho más grande que Manasés. Y lo que vemos aquí es que ellos están molestos con Gedeón porque no les pidió participar en la batalla en contra de los madianitas. No sabemos por qué. Dios solo quería usar 300 hombres. Si recuerdan de la semana pasada, Gedeón empezó con un ejército de 32,000 hombres. Entonces, sabemos por qué él no estaba buscando ayuda de Efraín. Pero lo que pasó aquí es que Efraín había lastimado el orgullo de ellos. Solo su orgullo. Esta situación tenía el potencial de empezar una guerra entre estas dos tribus israelitas, lo que convertiría la victoria de Israel en la cosa que hicimos fue grande en comparación de ustedes, fue nada. Él podría haber reaccionado con enojo y orgullo, pero en vez él actúa con sabiduría y autocontrol y trató a sus hermanos como con bondad. Proverbios 17, versículo 14. Proverbios 17, versículo 14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se empieza. También Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es muy importante cómo respondemos. Vemos aquí con Gedeón, él respondió tranquilo, con bondad a sus hermanos. Debemos responder con sabiduría y autocontrol ante situaciones tensas o de conflicto. Es esencial. Pero muchas veces, en lugar de traer paz y calmar la situación, ¿qué hacemos? Igualamos la intensidad de la otra persona, intensificando la situación. ¿Verdad? Alguien llega y empieza a gritar en nuestras caras y sentimos en nuestro enojo creciendo. Like, oh. Pero ¿qué vemos aquí? Alguien bajo control. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos al Espíritu Santo. Debemos caminar guiados por el Espíritu Santo y bajo el control del Espíritu Santo. Que estamos trayendo la paz a la situación, no más conflicto, no más problemas. Gedeón actuó con sabiduría y autocontrol, calmando la situación.
no elevando la situación. Cuando reaccionamos en la carne, elevamos la situación siempre. Ahora que vemos paz con Efraín. Gedeón y sus 300 hombres continúan persiguiendo los 2 reyes de Madián y sus ejércitos. Para abordar más en este capítulo, voy a resumir los versículos del territorio de Gad. Pero ellos llegan agotados y con hambre, y pide que les den pan a sus hombres. Pero la tribu de Gad se rehúsan a ayudarles, porque no creen que Gedeón y sus hombres derrotarán a los reyes o los madianitas. Por eso, Gedeón les dice que después que Dios entregue a los madianitas en su mano, él volverá a la ciudad de Socot, versículo 7, para hacer ¿qué? Trillará la carne de ellos con espinos y abrojos del desierto. Entonces, después de este evento, Gedeón continúa persiguiendo a los madianitas y llega a la ciudad Peniel. También es en la herencia, el territorio de Gad. Y le responden a la misma manera, se rehúsan a ayudarlos. Entonces Gedeón les dice que volverá a derribar su torre en versículo 9. Pero hay un problema más grande aquí que simplemente ayudando a sus hermanos. El problema fue que la tribu de Gad, que eligió a tomar su herencia afuera de la tierra prometida, eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios es todas las tribus permanecen en la tierra prometida. Fue por su decisión a tomar su herencia afuera de la tierra prometida. Ellos son lejos del resto de la nación de Israel y del tabernáculo de Jehová. Ellos se identificó más con el enemigo que con Israel. Sintieron más lealtad hacia los madianitas que hacia sus propios hermanos, los israelitas. Por eso que en vez de ayudar a Gedeón y sus 300 hombres, se alinearon con el enemigo. En realidad, ellos eligieron oponerse a Dios, quien estaba guiando a Gedeón y sus hombres en contra de los madianitas. Y esto aquí es una buena advertencia para nosotros. Entre más tiempo que pasamos bajo la influencia del mundo, nuestro corazón se alineará más con el mundo que con Dios y su voluntad. Es peligroso. No podemos estar en el lado opuesto de Dios y ganar. Es imposible. Dios gana siempre. Que nuestros corazones sean leales a Dios ante todo. ¿Dónde está su lealtad? ¿Es a Dios o las cosas del mundo? Bueno, en versículos 10 al 12, Gedeón alcanza a los madianitas y los derrota, y tomando a los 2 reyes cautivos. Versículos 13 al 17, él vuelve a Socot y Peniel, las 2 ciudades con quien los 2 reyes cautivos. Y él cumplió su promesa.
Él tomó los lires de Sucot y con espinos y abrojos del desierto los castigó, dice versículo 16. Y versículo 17 dice, destruye el torre de Peniel y mata a los hombres de la ciudad. En versículos 18 al 21 aprendemos que los reyes madianitas fueron responsables por la muerte de los hermanos de Gedeón. Probablemente murieron cuando los madianitas venían a asaltar en Israel. Recuerda, cada año ellos llegaron para robar la cosecha de ellos. Entonces es muy probable en uno de estos años en el pasado que esto sucedió. Entonces los reyes confiesan y Gedeón los mata. Y con esto termina la opresión madianita sobre Israel. Ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. La nación le pide a Gedeón que él y su hijo y su nieto gobiernen sobre ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que Gedeón los libró de los madianitas. Lo que vemos aquí es que Israel quiere tener un rey como las otras naciones. Es la primera vez que vemos esto. Recordemos que Israel es la nación escogida por Dios y su plan fue desde un principio que Israel sería una teocracia. Es decir, que Dios sería quien gobernaría sobre ellos. Qué triste. Están rechazando la autoridad de Dios y dándole el crédito de la victoria ¿a quién? A Gedeón, por su mano, no dando el crédito a Dios. Necesitamos entender, Gedeón fue simplemente un instrumento en las manos de Dios. Y esto es la cosa. Si vamos a un concierto y estamos escuchando a alguien tocando la guitarra increíblemente, y después del concierto tenemos la oportunidad de hablar con esa persona tocando la guitarra, nadie está yendo a la guitarra y wow, ve, esta guitarra es increíble y las cosas que este instrumento hizo fue increíble. ¡Qué ridículo! No fue el instrumento, no fue la guitarra, fue la persona tocando la guitarra. Es lo que vemos aquí. Gedeón es simplemente un instrumento en las manos de Dios. Nada más. La honra y la gloria le pertenecía solo a Dios. Es lo mismo hoy en día con cualquier pastor o evangelista o obrero en una iglesia o cualquier persona. Son instrumentos, nada más. Dios merece todo el crédito. Gedeón les responde que Jehová gobernará sobre ellos, ni él, ni su hijo, ni su nieto. Y eso es una buena respuesta, es la respuesta correcta. Es exactamente lo que él necesitaba decir. Dios debía ser el rey de Israel. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fueron las acciones de Gedeón que siguieron. Él dijo que no quería ser un rey sobre Israel con sus palabras, pero sus acciones, de la manera que vivió
y se comportó, dijeron otra cosa. Entonces necesitamos entender, las palabras son baratas. Mucha gente proclama amar a Dios y querer servirle. Pero ¿qué dicen sus acciones? Es lo opuesto. Nuestras palabras y acciones tienen que estar de acuerdo. Lo que creemos de Dios, de su autoridad, de su palabra, se demuestra en nuestras acciones, en la manera que vivimos nuestras vidas. Que es obvio, cuando vemos un cristiano, alguien que dice que yo soy un cristiano, es obvio en las acciones de su vida. Que podemos ver, es obvio, esa persona sigue a Cristo. Él está leyendo la palabra, entiende lo que dice en la palabra y está haciendo lo que dice en la palabra. Es demostrado por acción. Entonces, creemos que Dios es creador soberano y que Él tiene derecho de decirme cómo debo vivir. ¿Sí o no? Sí. Gedeón con sus palabras declaró que Dios era rey soberano de Israel. Pero con su vida, con sus acciones, Gedeón se declaró rey de Israel. Continuamos. Versículo 24 al 26. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Entonces, vemos aquí una petición pequeña de Gedeón. Es like, hey, yo no quiero ser su rey, pero una cosa que yo quiero, él les pide zarcillos de oro del botín, ¿verdad? Y eso suena como algo pequeño, hasta que vemos que los zarcillos, por la cantidad que tenemos aquí, pesaban 22 kilos de oro. Sin incluir, porque él tenía un manto, las otras cosas que recibió del botín. Entonces, continuamos, versículo 27. Podemos ver la dirección que la vida de Gedeón está yendo, ¿verdad? 27. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Vemos aquí lo que él hizo con el oro. Gedeón construyó un éfod. ¿Qué es eso? Un éfod era parte de la vestidura del sumo sacerdote. Pero Gedeón no era un sacerdote y no tiene derecho a tener eso. Dios había establecido su tabernáculo en Silo, en Efraín. El éfod que vemos aquí se convirtió en un ídolo adorado por Gedeón y a la nación.
Este hombre de fe, usado por Dios para guiar a la nación en contra de los madianitas, lleva a la nación de Israel a la idolatría en vez de guiarlos a la verdadera adoración y servicio a Dios. Es increíble. Él perdió la oportunidad a hacer lo correcto. Es like, estamos en un ciclo, pero tenemos la oportunidad simplemente para hacer lo correcto. Toda la adoración pertenece a Dios. Pero ¿qué vemos? Gedeón, quien Dios llamó a sacar a Israel de la idolatría. Y vimos en capítulo 6, en el principio, que Él destruye los ídolos de su padre y su altar a Baal. Pero aquí construye un ídolo y atrae a la nación de vuelta a la idolatría. ¡Qué increíble! Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, Él nos rescata de nuestra vieja vida. Y empezamos, ¿qué? Nuestro caminar por fe. Esta nueva vida y caminar con Cristo tiene que ir en una sola dirección. ¿Qué dirección? Hacia adelante, hacia nuestro glorioso futuro. Y el pasado queda en el pasado. No hay nada para nosotros en nuestro pasado. El volver atrás no es una opción. Como pueblo redimido de Dios, no hay nada para nosotros en la vida vieja. Pero a veces, ¿qué vemos a una persona? Recuerda cuando... Recuerda. Somos una nueva creación. ¿Dónde está Cristo? Adelante, no atrás. Entonces, ¿dónde está nuestra vista? Adelante, fijado en nuestro Señor. Esto es nuestra vida. Gedeón volvió a la idolatría de su pasado. Eso es lo que vemos. Lo que lo llevó a su destrucción. Pero no solo él, vimos aquí su familia y últimamente la nación de Israel. Todos. Lo que es otra cosa para nosotros. Nuestras decisiones afectan más que solo nosotros. Afectan muchos. Vemos esto aquí con Gedeón. Su decisión afectó toda la nación de Israel. Debemos determinar en nuestros corazones que nuestro seguir a Cristo es una decisión para siempre. Para siempre. Fijamos nuestros ojos en Él y le seguimos donde Él nos guíe. El versículo 28 dice que Israel experimentó paz en la tierra prometida por 40 años. Y esto es durante los días de Gedeón. En versículos 29 a 32 vemos que Gedeón vivió como un rey lleno de pecado. Vamos a leer. 29. Y luego Jerubbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás,
en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Él vivió riqueza. Vea, él tuvo muchas esposas, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Él tenía 70 hijos. También dice que él tuvo un hijo con su concubina y se llama Abimelech. Algo interesante con él. Algo interesante es el nombre Abimelech. Este nombre significa, ¿sabe qué? Mi padre es un rey. De nuevo, Gedeón dijo que él no quería ser el rey de Israel, pero vivió como uno. Fue obvio. En versículos 33 a 35, Gedeón muere e inmediatamente la nación comenzó su adoración de los Baales, es decir, los dioses falsos. Y al parecer fue una transición muy fácil para la nación de Israel de la adoración del éfod que Gedeón construyó a la adoración de los dioses falsos, los Baales. Pero para concluir, el patrón de la vida de Gedeón suena como muchos creyentes hoy en día, viviendo para nosotros mismos, persiguiendo nuestros propios corazones, nuestros propios deseos, metas. Pero cuando entramos dificultades, ¿verdad? Necesidades, cuando estamos en una prueba, nos acordamos de Dios y volvemos a Él. Prometiendo que someter nuestras vidas a Él, ¿verdad? Dios, si me ayuda esta vez, yo prometo a seguir solo su voluntad. Yo prometo a servir en la iglesia, participar en esta cosa, ayudar con promesas. Y luego, cuando las cosas mejoran, poco a poco nos alejamos de Dios y adoramos de nuevo todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Nuestras vidas en Cristo no deben ser un ciclo. Seguimos Cristo un momento y luego seguimos el mundo, ¿verdad? Y lo que describe nuestras vidas de alto y bajo, alto y bajo. Es un ciclo vicioso. Pero esto no es el plan de Dios. Colosenses 3:3 dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Porque Cristo es nuestra vida. Debemos aferrarnos a Él y crecer en nuestra confianza en Él. Necesitamos entender el plan de Dios para cada uno de sus hijos. No es una vida en un ciclo. Eso no es su plan. Dios quiere que caminamos por fe, confiando en Él, fijando nuestros ojos en Él, buscando su voluntad, caminando lado a lado con Cristo, creciendo en nuestra relación con Él. Esto es su plan. Hasta que tomamos nuestro última respiro. Y en este momento estamos en su presencia para siempre.
cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Esto es el plan de Dios para nosotros. Entonces, rinda su vida a Él. Completamente. Rinda su vida a Él y permítale a trabajar libremente en su vida. Libremente. ¿Qué es eso? Eso significa que cada área de su vida está disponible a Dios a trabajar. Y cuando revela las cosas que necesitamos cambiar, cambiamos estas cosas. Cuando Él quiere añadir ciertas cosas en nuestras vidas por nuestro crecimiento, es decir, nuestra santificación, crecer en la semejanza de Cristo, añadimos estas cosas que Él puede trabajar libremente en nuestras vidas. Porque Dios cumplirá grandes cosas para su reino con personas que rinden sus vidas a Él. No hay mejor vida que la vida que cumple el propósito de Dios, nuestro Creador. Eso es la mejor vida. Vive esta vida. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por la historia de Gedeón, donde podemos ver claramente los momentos altos en su vida y los momentos bajos. Y Señor, muchos de sus hijos están atrapados en un ciclo. Y Señor, que hoy, donde está la gente que están escuchando este mensaje, oren para salir del ciclo. Y que simplemente caminamos por fe, buscando su voluntad, su propósito para nuestras vidas. Porque sabemos la vida que sigue Cristo es la mejor vida. No hay nada mejor. No hay nada existe en este mundo que compara a lo que tenemos en Cristo. Y que estamos aferrando a Cristo, no este mundo. Y que cada uno de sus hijos están siguiendo su voluntad. Porque sabemos esto es lo mejor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos siempre a buscar su voluntad. Pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Este domingo terminamos nuestro estudio en el libro de 2 de Corintios. Entonces, si quieren, en su propio tiempo, lea capítulo 13 y la última parte del capítulo 12. Pero nos vemos domingo. No personalmente, pero nos vemos.